Buenas tardes. Nos toca analizar desde un enfoque teórico si la guerra de Malvinas fue o no una guerra justa. Pensemos que la guerra es una lucha armada entre dos bandos humanos rivales que tratan de imponer al adversario un objetivo por el medio violento de la fuerza militar. Las causas de la guerra pueden ser de distinto tipo: monásticos, ambiciones personales, motivos religiosos, entre los más comunes, aunque en la actualidad lo normal es que se dé una sumatoria de causas. Esto y las consecuencias dolorosas de todo enfrentamiento bélico explican que la guerra sea un fenómeno social complejo, que se puede estudiar desde distintas perspectivas. Podemos reducir las actitudes ante la guerra a dos principales: la belicista y la cristiana. El belicismo es una actitud extrema, favorable a la guerra, de la que hace una apología, llegando en algunos casos a una exaltación mística. Consideramos que es inadmisible la idea de que la guerra constituya un bien para la humanidad. La experiencia demuestra que es fuente de males materiales y espirituales. También es inadmisible el principio político de que el poder sea el fin del Estado. El poder es solo un medio para el bien común, que es el verdadero fin del Estado. Y para lograr el bien común es necesario limitar el poder del Estado y del gobernante, para evitar abusos en el plano interno y en el plano internacional. El Estado no está ubicado en el plano metamoral, necesita de la ética para lograr la justicia. El belicismo actúa a manera de profecía autocumplida, porque es una de las causas que conducen a la guerra. En efecto, al caer los frenos morales, los gobiernos creen que no son responsables de la guerra, al considerarla un fenómeno natural. La actitud cristiana de la guerra se fundamenta en que es una cuestión moral y jurídica, no un fenómeno natural. Siempre la decisión bélica es una decisión humana. Todo gobierno debe procurar la paz. La guerra es el último recurso para resolver un conflicto grave. En el cristianismo no hay exaltación ni apología de la guerra. Sin embargo, cuando a San Juan Bautista le consultaban los soldados del Imperio Romano que se convertían, no les exigía abandonar su profesión, solo les recomendaba: no hagáis extorsión a nadie, ni uséis de fraude, y contentaos con vuestras pagas. La doctrina cristiana de la guerra nace con San Agustín, siendo Santo Tomás quien compendia la tradición sobre esta materia, fijando 4 condiciones para que sea admisible una guerra. Autoridad competente. Esto significa que la decisión de emprender una guerra no la pueden tomar los particulares ni un sector de la sociedad. Es una decisión pública. Se vincula con el concepto de soberanía. Los particulares pueden recurrir a una autoridad que resuelva los conflictos que surjan entre ellos, pero el Estado no tiene superior. La soberanía implica la autoridad suprema sobre un territorio determinado. Por eso, un ente soberano no tiene a quién acudir para que se restablezca la justicia. Segunda condición, recta intención. La decisión de ir a la guerra debe ser honesta, no impulsada por el odio ni la ambición de los gobernantes. Y por ser tan delicada esta cuestión, Francisco de Vitoria sostenía que no debía quedar a merced del príncipe de modo exclusivo. Por el contrario, requería el acuerdo de sus consejeros y además recomendaba que se consultara con los sabios. De esta forma se reduce el riesgo de actitudes pasionales. Tercera condición, medios lícitos. Expresa la Convención de La Haya que las partes beligerantes no tienen un derecho ilimitado en la elección de los medios para combatir al enemigo. También el cristianismo sostiene que el fin no justifica los medios. Para determinar los medios lícitos, el derecho natural aporta orientaciones. Principio de finalidad. El fin de la guerra es vencer al enemigo para lograr imponerle una paz justa. Pero entonces no puede justificarse la violencia inútil que no contribuye al resultado. Por ejemplo, el ataque a civiles no combatientes, a mujeres y niños. El principio de humanidad. La guerra no suspende la vigencia de los derechos humanos. Por eso, aún en situación de guerra,
no pueden justificarse actos de crueldad, como la tortura o el asesinato de prisioneros. Principio de fidelidad. Para que sea posible una guerra exenta de crueldades y se pueda lograr una paz justa, es imprescindible el respeto a las normas internacionales y a los compromisos que se contraigan entre los países combatientes. Pacta sunt servanda es una frase utilizada en el derecho internacional que significa que los pactos deben ser cumplidos. Cuarta condición, causa justa. En primer lugar, se requiere que el adversario haya cometido injusticia, es decir, que haya violado algún derecho. Violación del derecho sobre la que debe haber certeza, ya que la suposición no es suficiente. Además, la violación debe ser obstinada, una ofensa que el adversario no esté dispuesto a reparar por vía pacífica. En segundo lugar, se requiere que la violación o injuria sea grave. Victoria lo expresa de esta manera: no es lícito castigar con la guerra por injurias leves a sus autores, porque la calidad de la guerra debe ser proporcional a la gravedad del delito. Porque las guerras deben hacerse para el bien común, y si para recobrar una ciudad es necesario que se sigan mayores males a la República, en este caso no cabe duda que están obligados los príncipes a ceder su derecho y a abstenerse de hacer la guerra. Este es el caso preciso de lo que ocurre con Ucrania. Dijimos que para el cristianismo la guerra es admisible en determinadas situaciones, lo que lo diferencia del pacifismo, exaltación de la paz a cualquier precio. El cristianismo no es pacifista, puesto que admite la licitud de la profesión militar y la contribución ciudadana a las Fuerzas Armadas. Es que la paz, según la clásica definición de San Agustín, es la tranquilidad en el orden, y no puede haber orden sin justicia. Por eso afirmaba Juan Pablo II, no somos pacifistas, queremos la paz, pero una paz justa y no a cualquier precio. Y en otra oportunidad, el actual santo de la Iglesia decía, los pueblos tienen el derecho y aún el deber de proteger, con medios adecuados, su existencia y su libertad contra el injusto agresor. Esto lo manifestó el 1 de enero de 1982, 3 meses antes de Malvinas. La realidad del mundo contemporáneo, caracterizado por la interdependencia de los países, agrega una nueva exigencia a cumplir antes de iniciar una acción bélica, que es consultar a la comunidad internacional buscando su mediación para solucionar por vía diplomática los conflictos. Sin embargo, el catecismo aclara que mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Esto figura en el párrafo 2308 del Catecismo. La doctrina que hemos resumido nos sirve para guía para evaluar contiendas bélicas concretas. Podemos afirmar hoy, sin temor a errar, que la guerra contra Irak fue manifiestamente injusta. En cambio, como lo ha demostrado el profesor Alberto Caturelli, la guerra de Malvinas cumple todos los requisitos que fija la doctrina para ser considerada una guerra justa. En efecto, cuando Inglaterra en 1833 agredió nuestro derecho efectivamente ejercido sobre las Malvinas, usurpando la posesión de las mismas, cometió un acto de tal naturaleza que siguió agrediendo a la Argentina todo el tiempo durante casi un siglo y medio. Por eso Inglaterra puso entonces, no en 1982, la causa de guerra justa de parte de la Argentina. La Argentina, dadas ciertas circunstancias concretas y ante los signos inequívocos del usurpador de no tener voluntad de restituir las islas, decidió retomar lo que siempre fue suyo. Frente a los hechos, se han emitido interpretaciones diferentes sobre la decisión del gobierno argentino de iniciar la guerra, incluso desde el campo militar. Por ejemplo, el general Balzac la califica de muestra de incompetencia. A su vez, el informe Ratemach, al cabo de 18 tomos, llega a la conclusión de que fue una aventura militar. Analicemos los hechos. El conflicto bélico de 1982 se origina, no en Malvinas, sino en el archipiélago de las Georgias del Sur. El 19 de marzo, cuando desembarcó en Puerto Light
en la isla San Pedro, un grupo de 41 obreros argentinos contratados por el empresario Davidoff para desguazar instalaciones balleneras, operación autorizada por el embajador británico. Este grupo viajó en el buque Bahía Buen Suceso, que era un transporte de la Marina dedicado a operaciones comerciales y en el que no había personal militar ni armas de guerra. Este contrato molestó al gobernador Hahn, vinculado al lobby de Malvinas, porque se daba esta situación. El único buque de la Marina, rompehielos Endurance, dejaría el área en el mes de mayo. Y en junio, la Oficina de Investigaciones Antárticas Británica abandonaría las Georgias. Los obreros argentinos que tenían contrato hasta el 1984 serían entonces la única presencia en las islas. Por eso exigió la expulsión de los argentinos, con el argumento de que no habían hecho sellar las tarjetas blancas que se usaban habitualmente para viajar a Malvinas, según el acuerdo de 1971. El canciller Costa Méndez pidió que la expulsión se revocara si Davidoff ordenaba a sus empleados completar la formalidad de ir hasta Grytviken y hacer sellar las tarjetas. El embajador estuvo de acuerdo, pero Hahn sostuvo que las Georgias no estaban incluidas en el acuerdo de 1971 y que debían sellarse los pasaportes. Cabe destacar que la presencia de estos argentinos no representaba ninguna amenaza, primero porque no eran militares, y la segunda porque en Georgias no había población, solo estaba el personal de investigaciones antárticas y en otra zona. Entonces fueron los propios británicos quienes convirtieron el asunto de las Georgias en un incidente. El día 29 de marzo, la primera ministra Margaret Thatcher decidió el envío de un submarino nuclear a la zona en conflicto. El 30 la situación empieza a descontrolarse. En Londres, el Ministerio de Defensa decide duplicar el número de infantes de marina de la guarnición de Malvinas y confirma la orden de enviar un segundo submarino nuclear. El gobierno argentino no podía aceptar las exigencias de desalojar a los obreros de Davidoff, que estaban cumpliendo un contrato legalmente formulado, ni obligarlos a presentar sus pasaportes, porque estaban en un territorio en disputa. Se habían cumplido todas las formalidades establecidas. Admitir el uso de pasaportes era aceptar la pretensión británica de soberanía sobre las Islas Georgias. Si nuestro país hubiera tolerado el desalojo por la fuerza, o hubiera accedido a evacuar a los obreros bajo amenaza, o hubiera aceptado el visado de pasaportes, ello habría significado una verdadera abdicación del derecho de soberanía sobre el Atlántico Sur, por aplicación de la doctrina conocida como Stoppel, reconocimiento tácito de derechos. Ya no había alternativa válida para la Argentina, que se vio obligada a ejercer el derecho a la legítima defensa prevista en la Carta de Naciones Unidas, artículo 51, en caso de ataque armado, hasta tanto el Consejo de Seguridad tome las medidas adecuadas para mantener la paz. El fiscal de la Cámara Federal, que juzgó a los comandantes en jefe, afirmó que la Argentina, pues, no agredió, fue agredida, concepto reiterado por la Cámara en su pronunciamiento. Con motivo de celebrarse los 40 años de la gesta de Malvinas, conviene difundir la verdad de lo ocurrido en la guerra y no dejar pasar afirmaciones que inducen a la confusión o a la duda. Los errores y debilidades propias deben ser reconocidos, pero no debe permitirse la diatriba ni la calumnia sobre las reales motivaciones de una guerra que la Argentina no provocó imprudentemente y que una vez desatada supo afrontar con entereza. Quisiera terminar este breve análisis recordando unos párrafos de la señora Delicia de Giachino, recientemente fallecida, madre del primer caído en las Malvinas. Esto se encuentra en el prólogo que escribió la señora Giachino al libro publicado por el coronel Seineldin. La guerra de Malvinas, tan discutida, tan amada, tan vapuleada,
tan elevada, tan cruel, tan santa, tan triste, tan dulce. Es el exponente histórico más acabado de cómo la justicia de la causa puede transformar a los hombres, hacer de casi niños verdaderos hombres, de cobardes valientes, y de valientes héroes, y de héroes mártires. Cómo la justicia de la causa basta para asombrar al mundo, para mover flotas invencibles, para suscitar odios y venganzas, para descubrir traidores. Les agradezco la atención.